Colombia decide 2026. Faltan 3 días, 19 horas, 26 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En esta recta final para las elecciones del próximo domingo hay cada vez más voces de confianza en el sistema electoral que surgen ante las nuevas dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia en el conteo de los votos y en la entrega de resultados del próximo domingo. Lucía. Ana Milena, la MOI, la Misión de Observación Europea, el Contralor y la Iglesia Católica, entre otros, se sumaron a esta cruzada. El registrador Hernán Penagos, quien tiene sobre sus hombros la organización de esta jornada clave para el futuro de la nación, garantizó su confianza en el sistema electoral y le dio una voz de tranquilidad a toda Colombia. Lucía, el llamado que hoy hace el país a 3 días de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas es que todos debemos defender nuestra democracia, nuestras instituciones y al sistema electoral que ha sido garante en anteriores procesos, incluso en el que salió elegido el actual presidente de la República. Bueno, pues vamos a comenzar esta ronda de reacciones con Rocío Franco, con lo que acaba de decir el Registrador Nacional de Estado Civil. Rocío. Pues el registrador ha defendido todo el proceso que viene desarrollando la registraduría con el software, con el preconteo. Ha señalado que se han hecho pruebas, se han sometido a observaciones, inspecciones, se ha aumentado el número de personas que están vigilando todo este proceso electoral. Incluso el Contralor ha señalado que como nunca hay muchos más ojos de personas analizando lo que está pasando con estas elecciones y que no todo puede quedar centrado en el tema del software. El registrador se ha referido al tema del preconteo, estos primeros datos que se conocen luego de las 4 de la tarde, y señaló que es un mecanismo importante que se acoge en todo el mundo, pero señala que esta no es la última palabra. La última palabra la tiene la comisión escrutadora conformada por los jueces de la República. Esto fue lo que dijo. El preconteo son herramientas de información que aseguran tranquilidad democrática a la ciudadanía, que permiten agilidad para conocer cuáles son los resultados de cada mesa y que debo decirlo de una vez, existen en todas las naciones democráticas del mundo. Si el preconteo no existiera, la registraduría estaría divulgando el primer boletín a las 4 o 5 horas, es decir, cuando ya los jueces estuviesen en el proceso de escrutinio. Díganme si es válido, si es posible que en una nación como Colombia esperemos a que el primer boletín de transmisión llegue a las 4 o 5 horas y luego a los días siguientes, porque los escrutinios duran días, semanas y hasta meses, como ocurre por ejemplo con el escrutinio de Senado. El registrador ha señalado que bajo una casi análisis minuto a minuto se está mirando lo que está pasando con el software, pero señala que este no es el punto central, que todo se está desviando al tema de los sistemas, unos sistemas que han elegido a los últimos 10 presidentes, incluso al actual, y que por eso dice que recibe con respeto las observaciones que viene haciendo el presidente de la República, pero señala que muy probablemente se está centrando la atención de estas elecciones en ese tema cuando el fraude puede estar en otros aspectos de la realidad nacional. Esto fue lo que dijo. El fraude no está en el procesamiento, el fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, en esa coacción que en algunos lugares no permite que la gente vote libremente. El fraude está en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. Ese es el fraude. Y es el fraude del que de pronto, por entretenernos con circunstancias técnicas que con gusto las explico hasta la saciedad cuando sea necesario, porque le escuché una frase al procurador que la recojo en su integridad. Estamos tan ocupados de esto en Bogotá que de pronto no estamos viendo lo que está ocurriendo en otros lugares de Colombia. Pues aquí estas manifestaciones se hicieron en el marco de la evaluación del Plan Democracia, que es la evaluación del Plan de Seguridad, y se ha señalado que se ha reducido los hechos de violencia a un 4%. El procurador, el contralor, el registrador han respaldado la labor que se ha hecho hasta el momento y han descartado que se esté cometiendo un fraude.
Rocío, gracias. Pues precisamente el Contralor, expertos en materia electoral y el ministro de Defensa también se pronunciaron sobre las dudas que planteó el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral. El mandatario advirtió que el preconteo de votos es ilegal y que puede haber riesgo de fraude por el software electoral. Para el presidente Gustavo Petro, el preconteo es ilegal, ya que está en manos de empresas privadas y lo que debería hacerse es impugnar las mesas de votación, un argumento que contradicen expertos en materia electoral y los órganos de control. La impugnación es un recurso que cuando eventualmente se considera que se han cometido errores, debe proceder. Pero los recursos tienen una particularidad, y es que obedecen a un carácter excepcional. Yo considero personalmente, porque pienso que ha sido la labor nuestra como organismos de control, exigirle y solicitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil todas las garantías. Pero si todas las garantías están dadas y si no existe ninguna prueba de irregularidad, la verdad yo considero que lo que se debe presumir no es la mala fe, sino que lo que se tiene que presumir es que aquí se ha hecho un trabajo juicioso, responsable y en ánimos de otorgar el mayor grado de credibilidad. Porque el preconteo jamás va al escrutinio. El preconteo es una información del día domingo que tiene origen en un documento oficial que es el E14. Pero esa copia del E14 no es la que va al escrutinio. El escrutinio va a otra copia de ese E14 y los jueces de la República arrancan el escrutinio desde cero, no tomando como referencia el preconteo. El preconteo es informativo y se cierra y le puede servir como un insumo para poder más adelante presentar una reclamación. Pero el escrutinio arranca de cero y arranca con ese E14 que se va junto a las tarjetas electorales. Pero también el presidente Petro sigue cuestionando el software que se utilizará en el preconteo y escrutinio. Lo que él pide es divulgar el código fuente, la información minuciosa de ese sistema. El propio ministro de Defensa ha mencionado que confía en el proceso que ha adelantado la registraduría con las auditorías. La verdad, lo que ha manifestado la registraduría y de acuerdo también a los entes de control, confiamos plenamente en que esté totalmente garantizado ello, pero no desconocemos jamás los riesgos y las amenazas. Desconocer las amenazas y los riesgos y no gestionar los riesgos es una irresponsabilidad. Siempre están y por ello debemos estar alerta. Los órganos de control aseguran que se triplicaron los jurados de votación y testigos electorales para esta jornada de elecciones legislativas el próximo 8 de marzo. El caso de los testigos electorales ya son 720,000 y mañana vence el plazo para que los partidos inscriban más. Pues en Noticias Caracol en Vivo dialogamos con la MOE, expertos y representantes de la Iglesia sobre la confiabilidad del sistema electoral colombiano. Todos coinciden en que es un proceso abierto, transparente y con los mecanismos de vigilancia necesarios para detectar cualquier irregularidad. Esto fue lo que nos dijeron. El sistema colombiano que conocemos desde hace ya bastante tiempo, es la tercera vez que estamos aquí, es extremadamente transparente en el sentido de que permite que los ciudadanos vean lo que va ocurriendo en cada una de las fases del proceso. No es un sistema que opere en el ámbito de la informática, sino que opera primero en las mesas, con los testigos y con los jurados, y que posteriormente opera en las comisiones escrutadoras de las que forman parte jueces, notarios, en las que están presentes los observadores, los partidos políticos y todo el mundo. Es además un sistema que publica los documentos, con lo cual permite que en el caso de que se vea algún problema, pues se busquen, si se puedan reparar, se puedan solucionar mediante los cauces previstos en la ley, que en ese sentido son bastante amplios. Pues porque deja rastro de cada uno de los pasos que se van produciendo, deja rastro del conteo en los formularios E14 que se publican inmediatamente en la red y que están disponibles para cualquier ciudadano y para todos los partidos políticos, por supuesto. Y luego eso permite muy fácilmente comparar los resultados que se han visto en las mesas y que se han publicado en las mesas con la agregación de todos ellos que se va produciendo en las comisiones escrutadoras. Por lo tanto, es un sistema de ventanas y de puertas abiertas con luz y taquígrafos en el que todo el mundo está invitado. Hay un ejercicio
ejercicio muy serio que se ha hecho de formación de jurados de votación. Los jurados de votación eres tú, soy yo, son personas completamente normales, es el vecino. Entonces, pensar que per se van a hacer algún tipo de fraude electoral, más de 800.000 jurados de votación en el país, pues sería, yo no sé, el concierto para delinquir más grande que tendríamos. Entonces, allá hay una formación de jurados, son ellos los que cuentan los votos y los que recuentan los votos cuando hay una reclamación. Hay un problema en una mesa, la tarea de un testigo electoral que sea serio, escoger y decir, por favor, recuente, considero que aquí hay un problema, los datos no son claros, no me concuerdan los números, recuente. Un jurado de votación serio le va a recontar los votos, pero si no, queda la anotación y muy seguramente un juez o un notario que es escrutador va a decir, ¿sabe qué? Esa nota viene ahí, hay que recontar. Las inquietudes en democracia siempre son válidas, eso es lo primero que hay que decir. Pero también hay que decir que las inquietudes en democracia se tramitan por los canales institucionales. Aquí tenemos, por una parte, los órganos que hacen acompañamiento al proceso electoral, los órganos del Estado que hacen ese acompañamiento. Luego están los mecanismos de observación como la MOE, mecanismos de observación independientes, confiables, que son muy importantes. Y luego está todo el tema de lo que son ya el sistema mismo, el funcionamiento del sistema como tal. Yo diría que en este momento tenemos que tener serenidad como país. En segundo lugar, debemos tener una confianza en que la sociedad colombiana pueda avanzar más en la construcción de la paz y en el fortalecimiento de su democracia. Y en tercer lugar, debemos avanzar muy claramente en asegurar desde todos los niveles, desde todos los ámbitos de la sociedad, el que no existan ni coacciones, ni compra de votos, no existan presiones, que se permita ejercer libremente a la ciudadanía su derecho a la democracia. Además, los jueces de la República desempeñarán un papel clave en estas elecciones. Serán quienes al final del proceso certifiquen los resultados de las urnas. Ellos aseguran que actuarán con total transparencia y que si detectan alguna irregularidad, la pondrán en conocimiento de las autoridades competentes. Los jueces de la República serán pieza clave en las elecciones de este domingo. Ellos hacen parte de la comisión escrutadora, que da el resultado final de las elecciones realizando el cómputo final de los votos depositados ya en las urnas triclave luego del conteo hecho en cada mesa electoral. Que son los responsables de esa custodia, junto a otras dos personas de la llave, de la urna, de la arca triclave que se llama. Ellos la custodian cuando termina de hacer el escrutinio. Son tres personas, un delegado de la rama judicial, un delegado de la registraduría y un delegado de la alcaldía. Que nosotros verificamos que los E14 estén bien diligenciados, nosotros mismos volvemos a subir la información y si hay alguna inconsistencia o algún reclamo específico, entonces nosotros tenemos la facultad de hacer otros conteos, que son ya conteos reales, destapando las urnas. Para este juez, el hecho de que ellos hagan parte de estas comisiones escrutadoras es una garantía para el proceso electoral. Tiene que haber como un parte de tranquilidad y un parte de confianza de las personas que están depositando pues sus votos por los diferentes candidatos, de que la labor que hacen los jueces en el ejercicio de los escrutinios es una labor que es pristina, es limpia y no tiene color político. Si los jueces detectan alguna irregularidad de algún jurado de votación o algún procedimiento, el caso podría ir a parar a la Fiscalía. Nosotros tenemos el deber de compulsar copias. Cuando tenemos este deber de ser escrutadores, en el mismo sentido, si nosotros observamos que puede existir alguna posibilidad de fraude por un indebido diligenciamiento, por un conteo erróneo o errático pues, de votos, nosotros tenemos el deber inclusive de compulsar copias a la Fiscalía. Ya más de 1.000 jueces han sido capacitados para este proceso electoral. Y a esta hora se reúne la Comisión de Seguimiento Electoral para evaluar las garantías de cara a las elecciones de este domingo. Allí participa gobierno, partidos políticos, autoridades electorales y observadores electorales. Luis Eduardo Maldonado, el ministro del Interior acaba de hacer precisiones sobre la impugnación de mesas a las cuales se refirió el presidente Gustavo Petro. Antes de que nos cuente lo que dijo el ministro, recordémosles a los televidentes, expliquémosles lo que significa impugnación de mesas. Es muy sencillo, es refutar, es contradecir un resultado, es no estar de acuerdo
con lo que los jurados le están entregando en el momento del conteo de los votos. Es interponer un recurso contra algo en lo que un ciudadano no está de acuerdo. Pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha salido a hacer algunas claridades sobre lo que dijo anoche el presidente Gustavo Petro. Él dijo que si era necesario impugnar las 123.000 mesas en el país, pues se haría. Dice el ministro del Interior que no se puede hacer en las 123.000 mesas y que el presidente no está invitando a un desorden. Hay la interpretación suya de que está el presidente diciendo impugnar como si fuera Larín Larán. No, señor, el presidente dice impugnar cada vez que haya una falla. El presidente no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas elecciones mucho más vigiladas con testigos electorales que sean capaces de impugnar cuando vea una falla, porque puede haber unas dudas o puede haber unas preguntas, y ese es el llamado a la impugnación, a vigilar, a que la ciudadanía vigile su propia elección. Eso está mejor que nunca, pues. ¿En qué caso impugnar? Siempre que haya, por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la persona que se votó, que hay dos X, que el 14 no está debidamente con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación. Bueno, miren, en los próximos minutos termina esta reunión, hablará el ministro, el procurador, el registrador y nuevamente el ministro del Interior sobre nuevas medidas de seguridad que se van a tomar con miras a las elecciones del próximo domingo. La captura y posterior libertad del escolta del secretario general de la Cámara de Representantes desató una polémica porque le fueron encontrados sobres con plata en efectivo y nombres de posibles destinatarios junto a publicidad de un candidato al Senado. En medio del confuso episodio salió a relucir el nombre del influyente secretario de la Cámara. Aquí les contamos quién es. Salpicado por un escándalo de presunta compra de votos quedó Jaime Luis Lacutir, actual secretario de la Cámara de Representantes, quien a solo 5 días de la primera jornada de votaciones tuvo que salir a dar explicaciones sobre esta captura. Una de las personas que se ve en la imagen es Luis Alfredo Acuña, el escolta del secretario de la Cámara de Representantes, y quien según la policía llevaba 145 millones de pesos en efectivo en 7 sobres marcados con nombres específicos. También llevaba publicidad alusiva al candidato al Senado del Partido Conservador, Daniel Restrepo. A través de un comunicado, el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, dice que la captura fue ilegal y por eso su escolta quedó en libertad. Además, rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con este caso. El director de la UNP, entidad a la que está adscrito el escolta capturado, dijo que hay dudas sobre la actuación de la policía. Señor Jaime Luis Lacutir nos da una versión de lo que conversó con su escolta, en la que nos dice que fue la policía la que le hizo la marcación a mano de los 7 sobres con los nombres de las personas políticos del departamento de La Guajira hacia quienes supuestamente irían destinados esos sobres. Este hecho ha sacado los trapitos al sol sobre lo que serían las jugadas políticas y alianzas con el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir, quien está en el cargo desde 2022 y fue reelegido en 2024 con amplias mayorías. La publicidad que encontraron en el carro de su escolta correspondía al candidato al Senado Daniel Restrepo, un hombre cercano a Lacutir, de acuerdo con estas fotografías que publicó en sus redes sociales, en las que hablaba de un gran equipo político en La Guajira, junto a David Restrepo y el hoy senador Carlos Trujillo. De acuerdo con la silla vacía, Restrepo buscaría ocupar la curul de Trujillo, quien a su vez aspiraría a la alcaldía de Itagüí. Todas estas jugadas dentro del Partido Conservador.